Nos presenta la siguiente situación contextualizada, la cual nos dice que la empresa LKM se dedica a la mecanización y piezas de precisión contando con instalaciones calificadas para cada actividad a la que está dedicada y con una gran experiencia, por lo que está altamente calificados para cumplir con las expectativas y ofrecer el mejor producto a sus clientes. Seguiremos con el planteamiento del problema, el cual nos dice que en este momento formamos parte del equipo de LKM y se nos presenta una situación que debemos resolver y presentar sus resultados y sustentarlo las respuestas. Siguiendo con el problema nos da la siguiente pregunta. Si duplicáramos las medidas de la pieza mecanizada, ¿cuál será el nuevo perímetro de la parte frontal de la pieza? En este caso tendremos las nuevas medidas siendo 48 este segmento, siendo este lado 16, esto lo 16, 16, 16, esta base de acá 8, este lado de acá que es el segmento vale 4, toda esta parte de acá valiendo 24, y en este primer caso tenemos el triángulo, ¿no? Sacaremos este lado del trapecio aplicando Pitágoras, siendo 16 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, siendo 256 más 16 igual a la hipotenusa al cuadrado, sacando raíz a ambos miembros nos da que la hipotenusa es igual a 16,46 milímetros, eso siendo el lado de acá. Ahora, nosotros lo veremos como perímetro de circunferencia estos lados de acá, teniendo que el perímetro es igual a 2pi por el radio, que en este caso, siendo el diámetro de la circunferencia 18, hallaremos el centro, deduciendo que el radio es 8. Intercambiando datos, tenemos que 2 por 3.14 por 8, siendo 16 por 3.14. El perímetro sería igual a 50,24 milímetros, pero en este caso sería entre 2 porque queremos saber el perímetro de cada uno, siendo 25,12 milímetros. El perímetro total sería los 4 segmentos que miden 16 milímetros más los 2 segmentos que miden 8, siendo estas partes de acá, más 48 siendo todo este segmento, más 24 siendo la base mayor, siendo la base menor, más 25,12 siendo los perímetros de la circunferencia, más 16,49 siendo el lado del trapecio. Sumando nos da que el perímetro total de la figura duplicando sus medidas es de 235,22 milímetros. Ahora nos dice en qué porcentaje aumenta respecto al primero. Aplicamos una regla de 3. Para el primer perímetro tenemos que mide 117,62, representaría el 100%, y para el perímetro final sería 235,22, siendo X el porcentaje que queremos ver en cuánto aumentó. Aplicando regla de 3 nos daría 235,22 entre 117,62 por el 100%, 235,22 entre 117, 102 por el 100% nos da que X sería el 200%. Para calcular en cuánto aumentó, tendríamos que hacer el porcentaje final menos el porcentaje inicial, siendo el porcentaje final 200 y el porcentaje inicial 100%, y sabemos que aumentó esta figura en un 100%. Ahora, para la pregunta de ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza? Aquí tenemos, lo primero lo veremos como un cubo, hallaremos el área total del cubo siendo 6, esta es por 48 al cuadrado, que nos daría 6 por 2304, y nos daría que el área total sería 13.824 milímetros cuadrados. Ahora también lo veremos esta parte como un cilindro. De estas semicircunferencias, si las unimos, podemos crear un mismo cilindro por iguales radios e iguales medidas y alturas. Tenemos que calcular el área total del cilindro siendo 2pi por el radio por la altura más el radio, siendo 2 por pi, el radio siendo 8, la altura siendo 48 de acá por dato, más 8 siendo 3 el radio, nos daría 16pi por 56. Operando nos sale 896 por 3.14 siendo igual a 2813,44 milímetros cuadrados. En esta tercera parte veremos el prisma trapezoidal, dándonos por dato que el segmento acá siendo la base mayor 32, la base menor 24, la altura H1 vale 16, este lado vale 16,49 y la altura H2 siendo 48.
En este caso hallaremos el área de las bases, que sería base mayor que vale 32 más base menor que vale 24 por la altura H1 que vale 16 sobre 2. Operando nos daría 56 por 16 sobre 2, que nos daría 28 por 16, que sería igual a 448 milímetros cuadrados siendo el área de la base del trapezoidal. Ahora tendremos que hallar su área lateral, siendo 2 por L, que sería 16,49, más la base mayor más la base menor por la altura 2, que es 48. Que 2 por 16,49 está dando 32,98, 32 más 24, 56, todo esto por 48. Sumando estos miembros nos da 88,98 por 48, siendo el área lateral 4.271,04 milímetros cuadrados. Ahora, en este caso tendremos que hallar el área total del prisma, que sería el área lateral, que ya la hallamos, más 2 veces el área de las bases, que ya la tenemos acá. Entonces, intercambiando datos, tenemos que el área lateral vale 4.271,04, más 2 veces el área de las bases, que vale 448, que nos daría 4.271,04 más 896, siendo el área total del prisma 5.167,04 milímetros cuadrados. Ahora, para hallar el área total de la figura, sería el área total del cubo, que ya lo habíamos calculado, menos el área total del cilindro, más el área total del prisma, que ya lo hemos calculado. Intercambiando datos sería el área total del cubo siendo 13.824 menos el área total del cilindro siendo 2.813,44 más el área total del prisma siendo 5.167,04. Estos miembros se suman, nos daría 7.980,48 menos 13.824, que nos daría que el área total de la figura es 5.843,52 milímetros cuadrados. Pero también nos están pidiendo en qué porcentaje aumentó. Aplicaremos regla de 3. Nuestra primera área, la área inicial, siendo 1460,64, representaría el 100%, y nuestra segunda área, siendo 5843,52, siendo el X% que queremos hallar. En este caso lo desarrollamos 5843,52 por el 100% sobre 1460,64, que nos daría igual a 4 por el 100%, que sería el 400%. En este caso, para hallar el área en que aumentó, sumaríamos el porcentaje final, que sería el 400%, menos el porcentaje inicial, que sería el 100%, dándonos como resultado que la figura mecanizada aumentó en un 300% si duplicáramos sus medidas. Siguiendo con el problema, nos plantea la siguiente cuestión: ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, nosotros por dato ya tenemos que este lado vale 24, este lado vale 8, este lado vale 8. Nos faltaría calcular el perímetro de las semicircunferencias y el lado de acá. Para este caso, en el primer caso, vemos que este es un trapecio y ya tenemos que por dato esta altura vale 8 y esta base vale 2. Entonces, aplicando Pitágoras, para hallar este lado de acá, nos daría 8 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. 8 al cuadrado siendo 64 más 2 al cuadrado siendo 4. Sumamos ambos miembros, nos da 68 igual a hipotenusa al cuadrado. Sacando raíz cuadrada de ambos miembros, nos da que la hipotenusa es igual a 8,25 milímetros. En el segundo caso necesitamos saber cuál es el perímetro de la semicircunferencia. En este caso tenemos que por dato el diámetro de la semicircunferencia vale 8, y ubicando el centro sabemos que el radio de la semicircunferencia valdría 4. En este caso aplicaremos longitud de arco para este pequeño arco de acá, siendo equivalente a este arco de acá, siendo iguales. En este caso a 90 lo hacemos equivalente a radianes, siendo pi medios por 4, que es el radio, dándonos que la longitud valdría 2pi. Entonces el perímetro del sector circular sería igual a 4 por 3.14, dándonos 12.56 milímetros. Nuestro perímetro de la figura sería 4 veces los lados que valen 8, más 2 veces los lados que valen 4, de estos dos, más 24, que es todo este segmento de acá, más 12, que es este base menor del prisma, más 12,56, siendo los perímetros de estas semicircunferencias por 2, porque son dos semicircunferencias, más 8,25 por 2, que serían estas alturas de acá, dándonos como resultado que
El perímetro de la figura sería 100,17,62 milímetros. Ahora nos dan la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? En este caso nos dan todos estos datos, teniendo como altura 8, viéndolo nosotros como primer paso, viéndolo como un cubo. En este caso ya haremos el área total del cubo, siendo 6 por a al cuadrado, siendo nuestro a 24. Reemplazando nos da 6 por 24 al cuadrado, siendo 24,576, y el área total del cubo siendo 3.456 milímetros cuadrados. En este caso nosotros también vemos dos semicircunferencias que tienen los mismos valores de diámetro y radio, y entonces lo podemos ver nosotros como un cilindro. En este caso el área total del cilindro sería igual al área lateral más 2 veces la base. En este caso el área lateral vale 2pi por radio por la altura más 2pi por radio al cuadrado. Factorizando tenemos 2pi por r más h más r, dándonos, intercambiando valores, sería 2 por 3.14, el radio siendo 4, más la altura siendo 24, más el radio siendo 4. Operando nos sale que el área total del cilindro es 703,36 milímetros cuadrados. En este caso también tenemos este trapezoide de acá, que tenemos que hallar primero el área de las bases, siendo la base mayor más la base menor por la altura 1, que vale 8, entre 2, siendo la base mayor 16 más la base menor siendo 12 por la altura 1, que vale 8 sobre 2, aplicando 16 más 12 siendo 28, y 28 por 8 entre 2, sacamos mitad acá, nos daría 28 por 4, que nos da el área de la base 112 milímetros cuadrados. Siguiendo tendríamos que sacar el área lateral, siendo 2 veces la longitud de estos lados de acá del trapezoide, más la base mayor más la base menor por la altura 2, que vale 24. Intercambiando valores, nosotros sabemos que 2 por L, que sería este lado acá, vale 8,25, más la base mayor vale 16, más la base menor vale 12, por la altura, que es 24. 2 por 8,25 siendo 16,50, 16 más 12 siendo 28, sumando nos da 44,50 por 24, nos da que el área lateral es 1068 milímetros cuadrados. Ahora, para el área total del prisma tenemos que hacer el área lateral más 2 veces el área de las bases. El área lateral ya lo tenemos, que es 1068, más 2 veces el área de las bases, que ya la tenemos, que es 112. Sería 1068 más 2 por 112, dándonos 1068 más 224, igual al área total del prisma, siendo 1292 milímetros cuadrados. Ahora, para el área total de esta figura de acá, que es lo que nos están pidiendo, sería el área total del cubo, que ya lo calculamos, que es 3456, menos el área total del cilindro, que es 703,36 milímetros cuadrados, más el área total del prisma, siendo 1292 milímetros cuadrados. Sumando estos miembros de acá nos da 1995,36, y restándolo con el área total del cubo nos da el área total es 1460,64 milímetros cuadrados de toda esta figura.